¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Esta es una edición más de Diálogo Ciudadano. Lo recibimos con mucho gusto. Soy Jesús Huerta y estoy muy contento de poder llegar hasta su hogar en este mes de diciembre, en que ya se empieza a sentir el color, el olor y el sabor de la Navidad en todos los hogares. Ojalá que lleguen estos momentos de paz, armonía a todos los corazones en Cajeme y en el mundo. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema de mucha trascendencia, creo yo, a juzgar por la situación política en nuestro país y de un tema que nos ocupa y nos preocupa. Hoy vamos a hablar de transparencia y rendición de cuentas, y para eso hemos invitado al contador público Francisco Javier Villarreal Ramos. Él es contador, excontralor municipal, también tiene maestría en impuestos y él conoce un poco de esto. Así que le damos la más cordial bienvenida a Francisco Javier. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Jesús. Gracias por invitarme a tu programa, está excelente programa. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Y bueno, Francisco Javier, contador, por todos lados la gente está un poco o un mucho decepcionada, preocupada de cómo se gasta el dinero público de una manera que muchos creemos que mal, y por eso vamos a ver si con lo que tú conoces podemos aclarar un poco nuestro pensamiento. Primero quisiera que nos platicaras qué se refiere cuando se habla de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, mira, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ya las instituciones y los niveles de gobierno municipal, estatal y federal están obligados a transparentar sus actividades diarias, ¿no? Entonces se entiende por transparencia que están obligados a rendir información, ¿sí? Información correcta, información basada en libros, en registros, en todo eso, ¿no? ¿Es nuevo esta ley? Esta ley la implantó Vicente Fox en 2002, en junio. Con base en Transparencia Internacional, que fue creada por Peter Neigen, un abogado alemán, en 1993. Y bueno, entonces esta ley la tiene que aplicar los ayuntamientos, o sea, el municipio, el estado y la federación. Sí, es correcto. Y bueno, ¿por qué teniendo esta ley se siguen dando tantos casos de corrupción? La transparencia, para empezar, ¿cómo el ciudadano cómo la puede conocer? ¿Cómo puede conocer la información? ¿Y por qué, a pesar de que existe estos son como filtros o candados, se podría decir? Así es, sí, son filtros, son candados. ¿Y por qué se sigue dando se habla que el 9% del Producto Interno Bruto de México se va en corrupción? Bueno, a la ley de transparencia, de acceso a la información, le ocurre lo que le ocurre a muchas leyes mexicanas, incluyendo la Constitución, ¿no? Que no las aplicamos como se deben, o sea, no tiene esa cuestión de aplicarlas como se deben, pues, ¿sí? Se aplican parcialmente, unas cosas bien, otras cosas mal. Y a pesar de nuestra ley, que ya la tenemos, la ley no es suficiente para que nos dé los resultados. Necesitamos de la voluntad política, necesitamos de la actuación correcta de los funcionarios públicos, de que el mexicano, donde quiera que se encuentre en la esfera pública, actúe de mejor manera. ¿Y quién sería el responsable de hacer que se cumpla esta ley? Bueno, hay unas reformas ahora en 2014, ¿no? Que se está proponiendo que se cree una Fiscalía Anticorrupción y un Tribunal Federal de Responsabilidades, para que precisamente todo este tipo de leyes, sobre todo, de transparencia y acceso a la información, sea sancionada los que desvíen su aplicación. ¿Y ese tribunal de quién dependería? Ese tribunal, creo yo, que puede ser autónomo, y si es autónomo es mejor, ¿no? Que no dependa de alguna institución. Entre más autonomía tengan ese tipo de instituciones, que es lo que también se está pidiendo, ¿no? Que todos los órganos de control y fiscalización de los municipios, de los estados,
y de la federación tengan independencia, sean autónomos. Y aquí, por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen que necesariamente aplicar la ley de transparencia y rendición de cuentas? ¿Son las instituciones públicas y las privadas o únicamente son las públicas? Las privadas están sujetas a otras normatividades, ¿no? El gobierno se reserva a través del pago de impuestos y todo eso de fiscalizarlas, ¿no? Se reserva el derecho. Y ellos tienen que cumplir con otro tipo de leyes, ¿no? muy específicas, ¿no? Y dentro, por ejemplo, dentro de una estructura de gobierno, ya sea municipal, estatal, ¿de quién depende la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Quién es el ¿qué área? Hasta ahora los órganos de control y fiscalización de los municipios, de los estados e incluso de la federación dependen del mismo gobierno y de ese nivel, ¿no? Por eso precisamente las reformas, ¿no? O sea... ¿Depende de quién, perdón? Dependen del mismo nivel de gobierno. O sea, por ejemplo... ¿No es eso absurdo? ¿No te parece absurdo que...? Precisamente por eso se reformó, Jesús, porque son órganos de control y fiscalización hechos a modo del presidente municipal, del gobernador, del presidente de la República y de cualquier otra institución autónoma, ¿no? ¿Y cómo se llama en específico el responsable de esta área de transparencia y rendición de cuentas? ¿Es la Contraloría o no? Es la Contraloría, pero así se le llama, se le conoce como Contraloría en términos prácticos, ¿no? Pero para efectos de la ley, todo eso se le denomina el órgano de control y fiscalización, ¿no? ¿Y tú has oído alguna vez que la Contraloría haga algún señalamiento a su mismo jefe? Es muy difícil, muy raro, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en la época del anterior Instituto Federal, ¿no? Electoral, donde el Contralor le hizo unas observaciones muy claras y muy contundentes al presidente, ¿no? Al presidente del IFE, ¿no? Y pues fue una cosa medio difícil. A fin de cuentas creo que no la cumplió a regañadientes, o sea, hubo no lo corrieron. Entonces sí, es muy poco, se da muy poco, ¿no? De hecho, para tanta corrupción que hay en México, en las posiciones que estamos ahorita lo tocamos si gustas, hay muy pocas todavía denuncias, muy poca gente sancionada realmente. Y por ejemplo, ¿cómo puede el ciudadano saber cómo puede enterarse, a través de qué o dónde puede enterarse el ciudadano de cómo se distribuyen los recursos públicos? Porque, por ejemplo, a veces sabemos que pavimentan una calle nueva, ¿no? Pero quizás si supiéramos exactamente cuánto costó, no estaríamos muy satisfechos por lo elevado del costo de ese bien o de esa obra. ¿Y dónde podría el ciudadano estar viendo el uso de los recursos públicos? En todos los niveles de gobierno existe una página donde se habla claramente de la transparencia y acceso a la información. Tú entras a la página de ese municipio y ahí debe estar toda esa información de las licitaciones, de los presupuestos, de cuánto costó la obra, el avance que pueda tener, todo ese tipo de información, ahí la encuentran, ¿no? Ahorita sí la gente tiene más acceso a esa información porque antes no se conocían detalles de cualquier tipo de obra, ¿no? Adquisiciones, servicios, todo eso. ¿Es obligación entonces? Es obligación, ¿no? Es obligación. Es obligación de las autoridades estarnos informando constante y oportunamente sobre el uso del recurso público. Sí, aunque hay deficiencias muy fuertes y marcadas, ¿no? Por ejemplo, de repente te das cuenta que la misma auditoría hace observaciones de que hay irregularidades, ¿no? Y por miles de millones de pesos y ahí quedan como desviaciones y se diluye y se van los gobiernos, entran otros y no pasa nada. Estamos en el país del no pasa nada, pues entonces no se le da seguimiento, no se le da continuidad a todo eso. Muy bien, tenemos un corte y vamos a regresar. No le cambie, este es Diálogo Ciudadano.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos de regreso a estos Diálogos Ciudadano, hablando de transparencia y rendición de cuentas. Francisco Javier, bueno, primero nos hicieron un comentario respecto a que vecinos de la calle Jalisco, que tiene que ver con el tema de la calle Jalisco, se han quejado al ayuntamiento sobre la falta de servicios públicos de esa calle. Entonces, el ayuntamiento de Cajeme le responde que esa calle le corresponde a la Capufe. No sé si estés enterado. Entonces los vecinos dicen, bueno, pero si nosotros le estamos pagando impuestos al ayuntamiento de Cajeme en el caso de los prediales, entonces los prediales se los vamos a pagar a Capufe. Esa es una pregunta que nos hace de ahí un comerciante de la calle Jalisco al norte. Tiene esa inquietud, ¿por qué pagan el predial al ayuntamiento y cuando solicitan un servicio les dicen que esa calle, que por cierto está en pésimas condiciones, le corresponde a la Capufe? Aquí hay un juego de situaciones, porque a lo mejor están pagando el predial a Cajeme, sí, pero oficialmente, cuando menos la rúa, lo que es la calle, la vialidad sí corresponde al Capufe. Sí, mira, Jesús, el predial se tiene que pagar al municipio porque no se lo puedes pagar a nadie más, ¿no? Y en cuanto a las calles, esas calles de la Sufragio y la Jalisco, la responsabilidad de tenerlas bien es precisamente al Capufe, por una cuestión anterior de así convenir, ¿no? Lo que se tiene que hacer ahí en todo caso es que el municipio se coordine con Capufe para que le informe cómo están las calles y que se las resane, las rehabilite lo más rápido que se puede y las dejen en muy buenas condiciones. De hecho, esas calles, hasta donde yo las veo, ya requieren de concreto hidráulico, ¿no? Peligrosas incluso. Porque nomás las pavimentan al estilo tradicional y no... Son de carga pesada. Y no resisten precisamente porque son de tráfico pesado, ¿no? Y en el caso de los caminos vecinales, ¿qué pasa? Porque igual los impuestos se pagan aquí, pero no se aplican los recursos en las calles vecinales del valle. No sé si las hayas visto últimamente. Sí, también están muy deterioradas, ¿no? Están de plano. Sí. Y fíjate que se me hace una injusticia porque esas calles que van a Pueblo Yaqui y a todo el valle son de donde vive nuestro pueblo, de donde se genera la riqueza, de donde dan trabajo. La riqueza agrícola. Sí, la riqueza agrícola, que es una gran parte para Cajeme, ¿no? Y están en el olvido. Aquí ¿a quién le corresponde? Pues esas son, más bien son responsabilidad del Estado, ¿eh? Porque ya las rutas federales, las carreteras federales las tienen que presupuestar a través de la federación ligadas con el Estado, ¿no? Pero estas vías de acceso a todos los pueblos ya tiene que ver... Bueno, a veces entran los municipios también, ¿eh? Pues es un desastre, eso sí. Cuidado, aunque es otro tema que ya habremos de ver. Fíjate que una vez pasó un caso me comentó aquí en este mismo programa un invitado. Le digo yo, a ver si tiene relación con el tema, le digo, oye, ¿por qué cuando entra una administración entra diciendo por lo general que hay muchos casos de corrupción que detectaron, que faltantes y demás? Entonces le digo, ¿por qué entran denunciando mediáticamente esa situación? Y luego al par de meses todo se olvida y no se procede contra la anterior administración. Y me dijo el funcionario público, me dijo, a ver qué opinas, me dice, sí encontramos, y esto es de cada administración, no es caso actual, sino cada administración, sí encontramos faltantes y actos de corrupción, pero no les damos seguimiento, porque nos pasaríamos los 3 años de la administración en litigios y otro tipo de asuntos legales contra la anterior administración. ¿Cómo ves esta respuesta? Pues... El funcionario no es el que, por ejemplo, el director de obra pública no es el que tiene que estar... Así es, no es el que decide esa cuestión, ¿no? Él no está para eso, los que deben de checar bien a fondo es el órgano de control y fiscalización, ¿no? ¿Cada ayuntamiento lo tiene o no? Sí, y obviamente también el presidente municipal es el que tiene la voluntad política para llevar a cabo ese tipo de decisiones, ¿no?
¿Qué hace la Contraloría en un ayuntamiento? Checar, por ejemplo, que los sueldos estén correctos, que no haya aviadores, ¿sí? En cuanto a los sueldos, ¿no? Las adquisiciones, que sean las más correctas, de acuerdo con los importes, de acuerdo con la calidad de los productos, los bienes, todo eso, ¿no? Los servicios igualmente, ¿no? Se checan muchas cuestiones de calidad del servicio, de prontitud, de satisfacción, todo ese tipo de cosas. ¿Y el Contralor entonces está enterado de todo el gasto del ayuntamiento? Sí, debe estar. Y del gobierno del estado y de la federación, ¿no? Así es, los contralores, ¿no? Nos preguntan que sí, ¿qué es el ISAF? El ISAF es un Instituto Superior de Auditoría que fiscaliza y audita en este caso, el gobierno del estado, ¿no? Y luego también tiene su nivel a nivel federal también. Cuando hablas de Contraloría y fiscalización, ¿es lo mismo o no? Sí, así se les muchas veces no lo denominan así, pero en el futuro creo yo que se va a ir denominando de esa manera, ¿no? Más de esa manera. Más fiscalización. Más fiscalización. En tu experiencia, ya ves que la fiscalización es una de las 3 actividades fundamentales del diputado. Uh-huh. ¿Tú sientes que los diputados están haciendo su trabajo en fiscalización? Porque, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. De repente nos dicen que se aplicaron 40 millones de pesos en el parque infantil. Entonces, eso es un caso real, ¿no? Y vas y checas al parque infantil y no ves por ningún lado los 40 millones. Pero ¿qué pasa con los diputados de oposición a la hora de fiscalizar? ¿No se dan cuenta? ¿Tú crees, has oído a los diputados que hablen de fiscalización? Aparte de puro gestión. No, muy poco, ¿no? Lo que se enfocan los diputados es en conseguir recursos, ¿no? En gestionarlos, ¿no? En gestionarlos y canalizarlos a los lugares donde sean los más apremiantes, o sí, de donde pertenecen ellos, de su distrito. Pero sí estás de acuerdo que la fiscalización es una de sus 3 actividades fundamentales. Pero para hacer, el diputado tiene que fiscalizar, legislar y gestionar. Por lo general se pasan los 3 años gestionando, así como. Pero tú has oído que hablen de fiscalización. Muy poco, no le ponen mucho interés a eso ellos, ¿no? ¿Qué tendría que saber un diputado o hacer para poder fiscalizar? Por ejemplo, un químico puede saber de eso, o a quién contrata. Tendría que asesorarse y apoyarse en personas que conozcan de auditoría, todo eso. Muy bien, estamos hablando de fiscalización y rendición de cuentas, de transparencia y rendición de cuentas. Ya regresamos en Diálogo Ciudadano, no le cambie. Estamos de regreso, gracias por el favor de su atención. Usted siga disfrutando diciembre, este mes formidable. Pero también aproveche para visitar nuestra fanpage en Diálogo Ciudadano Mega Canal. La verdad, sinceramente, nos gustaría saber a quién le gustaría que invitáramos, qué tipo de temas quiere que toquemos. También nuestras sugerencias, opiniones, críticas, propuestas, lo que guste. Ahí puede ser nuestro también medio de comunicación. Diálogo Ciudadano Mega Canal y teléfono en el estudio 169-2108. Estamos hablando de transparencia y rendición de cuentas. Pues mira, entonces gracias de nuevo por tu participación y quisiera preguntarte, Francisco Javier, ¿cuál es la posición de México en cuanto a transparencia? ¿Cómo andamos comparados con países de primer mundo? ¿Somos transparentes o...? No, andamos muy opacos. Mira, México está ocupando ahorita el lugar 103 en 2014. ¿De cuántos? De 175 países. 103 en 175. Por 72 números, dos posiciones. Estamos en una posición corrupta, digo, para hablar muy claro, ¿no? Entonces, ahora mira, Vicente Fox, que fue el primero que promulgó la ley, a los 2 años le hizo una evaluación
y estaba ocupando la posición, en 2004 ocupó la posición 64. Y cuando él se retiró, la dejó en la posición 72. ¿Sí? Luego después la tomó Felipe Calderón. Felipe Calderón la llevó del 72 a la 105. O sea, 33 posiciones más para abajo todavía. O sea, fue un régimen súper corrupto, no corrupto. ¿Sí? Que por cierto, muy poco se dijo de eso en todo el sexenio. Y me llama la atención porque ahí están las posiciones perdidas, ¿no? Entonces, ahora... ¿Y ahorita cómo? ¿Ahorita se quedó ahí en estos 2 años de nuevo? El año pasado con la entrada del presidente Enrique Peña Nieto, la posición se fue a 106, pero para fortuna de Peña Nieto ahora este año ya bajó a 103. O sea, es la primera vez que baja. Bajó 3 puntos. Sí, bajó 3 puntos, o sea, que mejora, pues. ¿Sí? Pues es leve, ¿no? Es leve, pero ya se frenó y todavía recuperó posiciones. Entonces, si siguen así, ojalá y sigan más rápido, ¿no? Porque es lo que se requiere. O sea, no solamente es suficiente con las denuncias, ¿no? Y tantos juicios que se atoran y todo eso, ¿no? Se requiere realmente que esto avance. Ahora, no tendría caso tampoco enfocarnos demasiado en las sanciones, ¿no? Más bien, ojalá se premie, se valore todos los actos. Pero ¿cómo te pueden premiar más de lo que puedes obtener de una manera corrupta? No. Por ejemplo, se requiere que, por ejemplo, disminuya la burocracia, que se privilegie más, se elimine tanto privilegio funcionario público de alto nivel, se reduzca el gasto corriente, se eleve el gasto de inversión, se fiscalicen con las obras que ya no se estén entregando en forma directa obras de alto valor. O sea, ¿sí? Que se liciten, dices. Que se liciten. Pero que no es por ley la licitación. Pues claro que es por ley, pero se burlan de la ley, pues. La violan, la violentan, los órganos fiscalizadores no tienen las facultades a veces de llevar adelante todo un juicio. Oye, ¿tú crees que la corrupción tan grande que se vive en México, que a todos nos afecta de manera terrible, se dé por esa falta de transparencia, por esa falta de rendición de cuentas, o por qué se dará? ¿Qué es lo que no es la esencia del ser humano, sino la cuestión administrativa? ¿Qué es lo que pasa que no se puede controlar? Se requiere ir creando los órganos que nos hacen falta, ¿no? Como una estrategia más correcta, los órganos como el Tribunal Federal de Responsabilidades, y exigir a los funcionarios públicos no solamente su declaración patrimonial, sino su declaración de impuestos y su declaración de un posible conflicto de intereses también. ¿Sí? Lo dices por el actual caso. Por todo lo que ha sucedido, ¿no? ¿Y tú crees a México de qué manera le conviene que haya transparencia y rendición de cuentas? Bueno, la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con lo que hemos checado, es que los países que ocupan los primeros lugares, curiosamente, son los transparentes, los más ricos del mundo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, ahí está Suiza, está Estados Unidos también. Dentro de los primeros lugares, por ejemplo, Estados Unidos está en el 7º lugar, Suiza está como en el 6º, por ahí. Entonces, los países que ocupan los primeros lugares de fiscalía, como Hong Kong también está dentro de los 10 primeros lugares. ¿Sí? Y aquí en el caso de México, la transparencia y rendición de cuentas es una cuestión administrativa o una cuestión de carácter. O sea, ¿por qué no funciona? ¿Porque somos por naturaleza así, o porque no sabemos hacerlo? Requerimos darle más valor a regresar a valores como de la honradez, la honestidad, hacer las cosas bien, todo ese tipo de valores que está medio deteriorado, ¿no? Pero ¿tú crees que sin sanciones penales se podría lograr eso? Esa revolución del espíritu, por así decirlo. Sí hay que meter sanciones y todo eso, pero yo no creo que sea la forma
correcta para salir adelante, ¿no? Obviamente que a los políticos que desvíen recursos, que entren en peculados, en desfalcos, en malversación de fondos, todo ese tipo de delitos, se les sancione y se les aísle de la administración pública, ¿no? Porque también no se vale que se vea ahorita a políticos de muy buen nivel, ¿no? Que por un lado fueron cómplices del régimen anterior y ahorita andan promoviendo una ley anticorrupción, ¿sí? Se ven medio ridículos, ¿no? Entonces como que no va. E incluso hacen actos de presencia en informes de gobierno que también son gobiernos corruptos, y ellos por otro lado promoviendo la anticorrupción. La ley anticorrupción. Muy bien, Francisco Javier, ya nos vamos, el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias por su atención, gracias por tu visita, no, estamos muy contentos. Los invito, mañana tenemos la repetición a la 1 y más tarde vienen las noticias con Lupito Humildad y todo el equipo de aquí de Mega Canal. El próximo jueves tendremos un programa también muy especial de arte y cultura. Soy Jesús Huerta, te deseo una noche extraordinaria, llena de amor y de paz y de todo lo que más te guste para que te sientas muy bien. Gracias.